És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Bon dia a tothom. És un plaer i un honor poder participar en l'homenatge al president Salvador Allende i us recitaré aquest poema del meu últim llibre. Dones d'exili. En els cerros de Valparaíso neix el crit. Ressona per Atacama i desperta els coloms a Santiago, bressol d'una llum nova, oculta per anys d'injustícia i barbària. Rezo Santa Maria d'Iquique per sentir la força que empeny la vostra enteresa, via recta d'esperances, cançó profunda que rega el jardí dels nostres somnis. Que cap temps de malvestats traïdores no aturi l'ideal fratern d'una altra vida, a la nostra terra, la que els nostres peus senten i busquen, la mare de tots i totes. Cap tret disparat no ha de tenyir l'aire pur que respirem, cap uniforme brut no podrà covardir el vostre sentit utòpic, força motriu que ens transporta. Gladys, Violeta, Ramona, Camila, batecs d'un cor que és lluny i ens dona vida, flamentina que l'horitzó ens acosta. Preveu el tacte tendre d'una mà propera. Les paraules brollen d'una font mediterrània, càlida, que us té presents en la memòria i que recorda tantes veus tan marginades a qui cal percebre en ferm la vostra lluita. Moltes gràcies. Nascut a Màlaga el 1935, no amaga l'edat, va ingressar per oposició a la carrera de fiscal i amb 27 anys només va ser nomenat fiscal a l'Audiència Territorial de Barcelona. Militant antifranquista, el 1972 va ser consultor de Justícia Democràtica. El 1987 va ser fiscal cap de l'Audiència Provincial de Barcelona. El 1995 va assumir la prefectura de la Fiscalia Especial Anticorrupció. El 2003, cessat del govern del PP, va optar per la jubilació anticipada. Des de sempre ha col·laborat amb les associacions de defensa de la memòria democràtica i en defensa dels drets humans. Té la paraula el Carlos Jiménez Villarejo. Buen día, buenos días. Es un placer. Sí, es un placer y una enorme satisfacción estar aquí hoy en esta plaza Salvador Allende, presidido con la hermosa bandera de Chile, Chile de siempre, Chile de Allende. Por tanto, no se oye. Se tiene que hacer. Tiene que acercar. Ya. Yo quería empezar mis palabras expresando mi gratitud a quienes me han invitado, que son varias entidades, la Casa América Cataluña, representada aquí por personas que conocemos, el Centro Salvador Allende de Barcelona y el Comité Ciutadà por el homenaje a Salvador Allende de Barcelona. Pero al mismo tiempo quiero expresar a los amigos y amigas mi gratitud por estar todos aquí presentes en este 40 aniversario de la muerte de Salvador Allende y del golpe militar del general Pinochet en Chile. Voy a permitirme, cosa que no hago siempre, pero creo que hay momentos en que hay que hacerlo, leer un texto, porque creo que improvisar en estas circunstancias es delicado. Yo creo que es mejor hablar, meditar, mejor dicho, meditar lo que se va a decir y luego leerlo también con una cierta tranquilidad. Hoy hace 40 años de uno de los golpes militares fascistas más cruentos de la historia, el que dirigió el general Pinochet contra el gobierno legítimo y democrático del presidente Salvador Allende, el gobierno de Unidad Popular, que emprendió con el respaldo de la ciudadanía la construcción de lo que se llamó la vía chilena al socialismo. Siempre nos quedarán en nuestro emocionado recuerdo, realmente emocionado recuerdo, las imágenes del bombardeo del Palacio de la Moneda,
donde hallaron su muerte el presidente y decenas de sus colaboradores, y aquel Estadio Nacional, imágenes terribles, llenas, repletas de miles de ciudadanos y ciudadanas chilenas, arbitrariamente detenidos y sometidos a toda clase de humillaciones en lo que era nada más que el inicio de aquel sacrificio inmenso que representó para el pueblo chileno el triunfo del golpe militar del general Pinochet. La brutal represión que desencadenó la dictadura militar del general Pinochet duró muchos años. Desde esa fecha, hace 40 años, hasta el 11 de marzo de 1990. Si bien los años más duros fueron evidentemente los primeros 5 años del gobierno del general Pinochet. Los métodos del terror fueron múltiples y están resumidos hoy, entre otras circunstancias, en el Monumento Nacional al centro, a lo que se llamó Villa Grimaldi, que era uno de los centros de detención y tortura más cruentos que ha habido en la historia de la humanidad. Como otros museos de la memoria que hoy viven y están presentes en la memoria histórica en Santiago de Chile. Las consecuencias fueron terribles de aquella represión desencadenada por el general Pinochet. Arbitrarias detenciones, prisiones inhumanas, torturas de toda clase, asesinatos, desapariciones y todos delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Política, conocida como la DINA, según recordarán ustedes. Todos actuaron siempre bajo las órdenes e instrucciones del general golpista y dictador y de todo el aparato represor constituido en Chile a partir de aquel momento. Y siempre les fue garantizada a todos la absoluta impunidad de todos los crímenes que de forma masiva y sistemática iban cometiendo a lo largo y ancho, más a lo largo que a lo ancho, de ese pueblo querido que es Chile. Para ello contaron siempre, como en España y Cataluña, con la activa colaboración de la magistratura. Jueces, que no sé si ustedes han leído recientemente, que admitieron a trámite desde 1973 a 1978, 5 años, solo 10 de los 5.400 recursos de amparo que le fueron presentados por los presos políticos que se veían sometidos arbitrariamente a la privación de libertad. Solo 10 de 5.400 recursos. La complicidad, como es evidente, era absoluta. Ahora esos jueces chilenos, no esos otros, los que ahora están ejerciendo la función en Chile, han emitido un comunicado en el que piden perdón a las víctimas, palabras textuales del comunicado, a las víctimas, a sus deudos y a la sociedad chilena por no haber cumplido sus deberes más elementales e inexcusables. Bienvenidos sean. Los jueces españoles aún no lo han hecho respecto a su activa colaboración y complicidad con la dictadura franquista. Pero, como ha dicho Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, el perdón no significa impunidad. Las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quiénes son los uniformados y civiles involucrados en estos crímenes, ha dicho esta compañía. Porque ciertamente los resultados de la represión fueron terribles y hoy ya se conocen gracias a las investigaciones generalmente de la sociedad civil, como ocurre casi siempre detrás de las dictaduras, como está ocurriendo en España y sigue ocurriendo en España, como la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, autora del famoso informe Rettig, o la Comisión Nacional Prisión Política y Tortura, autora del llamado informe Balek, que son fundamentales para conocer el alcance de la represión en Chile por la dictadura del general Pinochet. Datos todos escalofriantes, que dan cifras siempre aproximadas porque es difícil recoger, si el Estado y las instituciones oficiales no colaboran, datos totalmente ciertos. Pero se hablaba de 3.000 asesinados, 1.248 desaparecidos, 27.255 torturados, según Amnistía Internacional,
y miles y miles y miles, casi innumerables, de personas encarceladas políticamente y sometidas a toda clase de vejaciones. Es cierto que el dictador aprobó una ley de amnistía en 1978, que pese a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no ha sido derogada. Pero ello no ha impedido la persecución de los crímenes, a diferencia de España, de los crímenes de la dictadura, que según fuentes solventes se traduce en la actual tramitación, es un dato de Amnistía Internacional también, actualmente de más de 1.100 procesos penales contra responsables de los crímenes de la dictadura. Es un dato comparativo realmente triste en la perspectiva de lo que significa la post-dictadura y la democracia que rige en España. Yo creo que se ha podido acreditar, pese a todo, y judicialmente, en estos procesos que están actualmente en vigor, los hechos y las circunstancias de detención, de tortura, de asesinato, de desaparición, los lugares y recintos donde las personas fueron recluidas injusta e ilegalmente, y los cuerpos de represión que participaron, entre ellos el llamado, no solo la Tietina, sino dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas, el llamado Cuerpo de Inteligencia del Ejército, que fue uno de los que ejerció la represión de forma más. Después de lo expuesto, creo que hoy es también una fecha para rendir homenaje a la figura del presidente democrático y revolucionario que fue Salvador Allende. Para ello he elegido algunos textos, algunas de las llamadas primeras 40 medidas del Gobierno de Unidad Popular cuando triunfaron en las elecciones con una mayoría suficiente para gobernar democrática y con toda legitimación. Y al mismo tiempo, algunos textos del discurso que pronunció el presidente Allende el 21 de mayo de 1971 en el Congreso de Diputados, ya cuando estaba en marcha prácticamente las medidas impugnadas por el gobierno que presidía la Unidad Popular. Como veremos, gran parte de las reivindicaciones entonces planteadas continúan estando vigentes ante el ataque del capitalismo depredador actual que domina el mundo, y particularmente Europa, España y Cataluña, gracias a las oligarquías económicas y a sus ejecutores políticos que en Cataluña y en España cumplen sus instrucciones y obedecen fielmente sus consignas de acabar con el Estado social. Entre las medidas, las exigencias, entre aquellas 40 medidas que están recogidas en un libro histórico hermoso, donde aparece la figura de Salvador Allende en la foto, un libro muy sencillo, editado en los años, a principios de los 70, durante el gobierno de Unidad Popular y antes del golpe militar, enunciaba las medidas fundamentales que había que adoptar en esos primeros años del gobierno. Y decía algo tan próximo y al mismo tiempo parece mentira tan lejano, porque estamos hablando de hace más de 40 años. Más de 40 años. Son medidas previstas en el año 70, en un país como Chile, que no era precisamente de los peor desarrollados y peor maltratados por el capitalismo mundial y norteamericano en América Latina. Decía así: control riguroso sobre las rentas y patrimonio de los altos funcionarios públicos, jubilación justa no milenaria, pago inmediato y total a los jubilados, el niño nace para ser feliz, refiriéndose a la enseñanza básica gratuita, una reforma agraria de verdad, asistencia médica y sin burocracia, medicamentos gratuitos, una nueva economía para poner fin a la inflación, fin de la especulación que traducía luego en la drástica persecución de los derechos económicos, trabajo para todos, fin de la justicia de clases. Parece que estemos hablando de hoy, ¿no? Y era el texto del programa del Gobierno de Unidad Popular el año 70. El año 70, hace 43 años por tanto. Pero las palabras de Salvador Allende, que he citado del año 71, son más esclarecedoras al mismo tiempo que emocionantes recordarlas, porque en aquel momento el Gobierno de Unidad Popular, aunque ya había sufrido algún ataque, como diré ahora, sin embargo todavía tenía una perspectiva histórica posible de avanzar en la democratización y socialización de Chile. Y añadió, y dijo Salvador Allende en aquel momento, en aquel discurso histórico del año 71, lo siguiente:
entre otras muchas cosas. Chile va a iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista. Dos puntos. La vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás concretada. En España eso nadie lo plantea hoy, ningún partido de izquierda, ninguno, sin excepción. Y añadía, modelando así la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario. Sigue siendo una reivindicación pendiente de todos los países del mundo. No ocultaba las dificultades internas y externas. Por el maridaje, decía Salvador Allende, de las clases dominantes tradicionales con la subordinación externa. Se refería evidentemente al capital, especialmente al capital norteamericano, y por la explotación clasista interna que sigue perpetuándose hoy ante la incomprensión de los grandes partidos de la izquierda. Pero pese a ello, exigía entonces Salvador Allende la esperanza de construir un mundo que supere la división entre ricos y pobres. ¿Se ha superado esa división entre ricos y pobres? Cuando la realidad es que se está acentuando aún más ante la incapacidad de la izquierda catalana y española de llegar a una solución de un mundo distinto, más justo, mejor distribuida la riqueza, donde todo el mundo pueda atender y acceder a las necesidades básicas para ser feliz, sencillo. Para ese fin proponía una respuesta en el marco de una ordenación, son palabras suyas evidentemente, cuando estoy diciendo, para una ordenación socialista en pluralismo y libertad, lo que precisaba construir un nuevo modelo de Estado, de economía y de sociedad centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones. Y decía, en el proceso revolucionario que vivimos, son 5 los puntos esenciales de nuestro combate político y social. La legalidad, la institucionalidad, las libertades políticas, la violencia y la socialización de los medios de producción. Pero que la normativa jurídica no responda a exigencias del sistema capitalista y que el nuevo orden institucional transfiera a los trabajadores y al pueblo el conjunto del poder político y el poder económico. Pero insistía, respetando el Estado de Derecho, pero transformando su sentido de clases. Ya advirtió de los riesgos de que la minoría privilegiada impidiera el proceso pacífico planteado por él y la coalición de partidos que formaban el gobierno de Unidad Popular, recurriendo a la violencia, como así ocurrió. En ese momento, recordó, en ese momento histórico, año 71, mayo del 71, recordó las palabras del general Schneider. El general Schneider, hombre fiel a la democracia y a los principios democráticos, que había sido asesinado el 22 de octubre del año 70 por la extrema derecha chilena en colaboración con la CIA. Y recordó aquellas palabras que pronunció el general Schneider, que yo me permito recordar como símbolo del respeto que le tenía y de la confianza que tenía Salvador Allende a la colaboración que siempre tendría de las Fuerzas Armadas. Decía el general Schneider, antes evidentemente de ser asesinado, las Fuerzas Armadas como parte integrante de la nación, tantos periódicos que rigen su vida política dentro de un régimen legal. Pero la traición a la democracia y al pueblo se impuso a las palabras conciliadoras de un militar como él, fiel a los principios democráticos. El presidente concluía su amplia exposición por un llamamiento a la nacionalización de los medios de producción o de las principales riquezas del país para ampliar lo que él llamaba el área de la propiedad social del país. Perfectamente razonable en un Estado que aspira a que la riqueza sea de todos y para todos, sino como la riqueza está concentrada en pocas manos y en mayoría carece de todo. Y todo el programa expuesto lo condujo a la victoria, dijo, en unas palabras ya históricas, es tarea de un pueblo, no de un hombre, no de un gobierno. Y ese famoso discurso concluía así: por esta meta combate el pueblo, con la legitimidad que da el respeto a los valores democráticos, con la seguridad que da un programa, con la fortaleza de ser mayoría,
con la pasión del revolucionario. Y su última palabra fue: venceremos. Gracias, presidente Allende. Ya sabemos presente, ahora y siempre, ahora y siempre. hasta la victoria, siempre. Ya sabemos qué ocurrió un día como hoy, hace 40 años. Pero el principal responsable del golpe militar, el general Pinochet, fue finalmente definido por la justicia española como autor de gravísimos delitos de homicidio, terrorismo y tortura. Por lo que estuvo, como sabéis todos, detenido por orden del juez Garzón 17 meses bajo el control de las autoridades británicas, que finalmente lo entregaron a Chile, en donde hubo un juez que casi nadie conoce, el juez Wang Mang, que trató de perseguirlo, lo persiguió y lo procesó por todos los delitos por los que ya había sido procesado en España, por el Juzgado Central número 5 de Madrid, y entre ellos por la masacre provocada por lo que se llamó la Caravana de la Muerte. Sin embargo, la connivencia política, el clasismo y la prácticamente antidemocracia de la mayoría de los jueces de las instancias superiores chilenas de aquel momento impidieron que fuera enjuiciado como un criminal, que era como un genocida, que era, alegando supuestas razones de salud. La lectura de los autos que dictó el juez Garzón en aquel momento son fundamentales para conocer la historia de Chile, la historia de la respuesta de la justicia universal ante los crímenes cometidos bajo la dictadura militar del general Pinochet. Y por tanto, yo os recomiendo su lectura y el texto lo tengo aquí a disposición de quien quiera. Porque describe con precisión que un criminal como el general Pinochet había cometido delitos de lesa humanidad, que eran imprescriptibles y no podían ser beneficiados, como por el contrario ha sostenido el Tribunal Supremo Español respecto de los crímenes franquistas, por ninguna clase de indulto o amnistía. Por todo ello, como hemos dicho, una parte al menos, los responsables penales de la dictadura chilena están siendo hoy actualmente perseguidos judicialmente. Según Amnistía Internacional, hay aproximadamente en marcha hoy más de 1.100 procesos penales por crímenes cometidos durante la dictadura del general Pinochet. En España, obviamente, todo el mundo sabe que no se ha incoado ni un solo proceso por los crímenes de la dictadura. Es una reparación tardía y evidentemente insuficiente de la gran figura del presidente Allende y del gravísimo daño causado al pueblo chileno. Siempre permanecerán entre nosotros como ejemplo de revolucionarios al servicio del progreso y al servicio de la igualdad, que ojalá una vez en España y Cataluña seamos capaces de impulsar. Porque no debemos olvidar que cualquier injusticia del pasado permanecerá viva en nuestra memoria, porque no puede construirse el presente y nuestra historia sobre aquella injusticia. Así lo han expresado recientemente un grupo de parlamentarios de izquierda chilenas, entre ellos la que fue presidenta y vuelve a ser aspirante a la presidencia, Michelle Bachelet, y que fue torturada, como todo el mundo sabe, durante la dictadura militar del general Pinochet. La amnesia y la negación no van a cerrar las heridas y no lo harán nunca. Por tanto, adelante compañeros, adelante amigos, salud y república. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent